La sangre de Leo no es simplemente el líquido vital que corre por sus venas, sino el símbolo ardiente de un sacrificio perpetuo que sostiene su existencia y su destino. Es la marca roja y luminosa que lo conecta con lo divino y con lo humano, con lo eterno y con lo efímero, con el fuego de los astros y con la densidad de la tierra. Cada gota de esa sangre no es pérdida sino ofrenda, no es desgaste sino legado, porque lleva en sí el poder de la entrega que nunca se detiene y la fuerza de la vida que insiste en renovarse aún en los momentos de mayor agotamiento. La naturaleza de Leo le exige dar de sí constantemente, y su sangre es la metáfora de ese derramamiento que lo enaltece y lo consume al mismo tiempo. No hay batalla sin herida, no hay reinado sin renuncia, no hay victoria sin el precio de lo entregado. La sangre es su contrato silencioso con el universo, el recordatorio de que todo liderazgo implica desangrarse en favor de un propósito más grande que la propia individualidad. Así como el sol dona su calor y su luz sin cesar, Leo dona su energía vital, incluso cuando ello significa un desgaste que los demás no perciben. La sangre que entrega es invisible para el mundo, pero audible en el latido cósmico que acompasa su corazón. Ese sacrificio constante lo vincula con arquetipos de héroes y guerreros que en las antiguas leyendas derramaban su propia sangre como puente hacia la inmortalidad. En cada gota late la promesa de trascender, de no vivir en vano, de escribir en los pliegues del tiempo una historia que brille. La sangre se convierte en la tinta con la que inscribe su nombre en los anales del universo, no como un ser que se limitó a existir, sino como un espíritu que encendió a otros con la llama de su propio ardor. El sacrificio que simboliza su sangre no es solo físico, es también emocional y espiritual. Sangra cuando sostiene a otros con su fuerza interior, sangra cuando calla para no herir, sangra cuando entrega lo mejor de sí en cada acto de amor, de pasión, de creatividad. Y ese sangrado no es debilidad, es la prueba de su grandeza, porque solo aquel que se da por entero puede comprender la magnitud de lo eterno. En la sangre de Leo se revela la paradoja de la fuerza: cuanto más se vacía, más se llena, cuanto más ofrece, más recibe, cuanto más sufre en silencio, más gloriosa es la victoria que lo espera. El universo contempla ese sacrificio con reverencia, porque sabe que cada gota entregada no desaparece, sino que se transforma en vibración luminosa que alimenta los ciclos de la vida. Así como la lluvia fecunda la tierra tras evaporarse hacia el cielo, la sangre de Leo se eleva como un canto ardiente, regresa multiplicada en forma de destino, de protección, de reconocimiento y de caminos que se abren donde parecía que solo había sombra. En esa sangre también arde la memoria de todos los que han caminado antes bajo la constelación del león. Es un hilo rojo que une generaciones, que recuerda la nobleza de un linaje espiritual donde el sacrificio no es derrota, sino exaltación. Cada latido del corazón leonino convoca a esos ancestros invisibles, guerreros y reyes, artistas y guías, que también derramaron lo más íntimo de sí mismos para dejar huella en el mundo. Así, la sangre se convierte en herencia y destino, en raíz y en vuelo, en sello sagrado de continuidad. No hay mayor grandeza que la de quien sangra sin resentimiento, que la de quien comprende que la ofrenda es el camino hacia la eternidad. En la epopeya cósmica, la sangre de Leo es el río rojo que marca su senda, un cauce de sacrificio y renovación que no se detiene, un flujo que lo conecta con la esencia solar que lo guía. Mientras otros temen perder, él entrega sin medida, porque sabe que en el sacrificio se encuentra el verdadero poder, y en la renuncia se halla el auténtico triunfo. La sangre de Leo es fuego líquido, es el precio y la recompensa, es el sacrificio y la gloria, es el eco de un corazón que late al compás del sol. Allí donde cae, florece la esperanza, se enciende el coraje y se renueva la vida. Porque la sangre de Leo no muere jamás, se transforma en eternidad. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sangre de Leo es también un lenguaje secreto que habla en silencio al universo. No solo representa sacrificio, sino también vibración creadora, un pulso que resuena en cada rincón del cosmos como recordatorio de que el fuego solar jamás se extingue. En ella no se esconde únicamente la entrega, sino el poder de consagrar la vida a una misión que trasciende lo inmediato. Su derramamiento invisible es la música de un destino que nunca se doblega, un tambor interno que marca el ritmo de la valentía y de la pasión. No es solo el sacrificio del cuerpo o del corazón, sino también la renuncia a la comodidad, la exposición constante de su vulnerabilidad y la entrega de su verdad sin disfraces. La sangre de Leo fluye cada vez que decide mostrarse con autenticidad, aunque ello implique dejar cicatrices en su espíritu.
Sangrar en este sentido no es sinónimo de perder, sino de afirmar que su esencia es más fuerte que cualquier máscara o estructura impuesta por el mundo. En esa sangre se revela una pureza que arde, porque nace de la decisión de no vivir a medias, de no conformarse con la tibieza, de no huir de lo que exige grandeza. El sacrificio que su sangre simboliza tiene también un carácter alquímico. Cada gota derramada, ya sea en forma de dolor, esfuerzo o pasión, se transforma en oro espiritual que regresa al multiplicado. La sangre se convierte en el crisol donde las pruebas se transmutan en sabiduría, donde las pérdidas se vuelven fuerza interior, donde las heridas se transforman en señales luminosas de resiliencia. De este modo, el sacrificio constante no lo destruye, sino que lo purifica, lo expande, lo vuelve más cercano a la esencia solar que lo gobierna. En la rueda zodiacal, la sangre de Leo encarna la fuerza vital que alimenta a los demás signos. Aries arde en la chispa de la acción, Libra busca equilibrio en el intercambio, Capricornio asciende con disciplina, pero Leo es el que entrega el corazón palpitante, la llama vital, el flujo cálido que sostiene a la colectividad. Esa entrega constante de su energía vital lo coloca en el lugar de guardián del fuego universal, un rol que pocos pueden comprender en toda su magnitud, porque implica dar sin esperar, iluminar sin elegir a quién, sostener sin descanso. En los momentos de oscuridad, la sangre de Leo es también un escudo invisible. Se derrama en silencio como protección, como muro invisible que aparta la sombra para que otros puedan caminar en claridad. La sangre que ofrece es también un pacto de defensa, un sacrificio que no se ve pero que sostiene el equilibrio. Allí donde su energía se entrega, los vientos del destino se tornan más favorables, porque su sacrificio no es solo individual, sino colectivo, una forma de ofrecer su esencia para que otros encuentren rumbo y esperanza. El carácter épico de este sacrificio se refleja en la memoria de las antiguas culturas que asociaban la sangre con lo sagrado. Los rituales de consagración, los juramentos inquebrantables, los pactos que unían a los hombres con los dioses siempre requerían la entrega de sangre, y Leo porta en su interior ese mismo arquetipo. Su vida es un ritual permanente, su caminar es una liturgia silenciosa, su sacrificio constante lo convierte en puente entre lo humano y lo divino, recordando que toda grandeza requiere ofrenda, y toda eternidad se paga con la renuncia al instante. La sangre de Leo guarda también el misterio de la regeneración. No es un sacrificio que se agota, sino un flujo que, al ser entregado, renace más fuerte. En este símbolo se revela la paradoja del héroe solar: cuanto más se entrega, más vasto se vuelve su poder. El sacrificio lo enaltece porque abre en él un canal infinito de energía, un manantial que no se seca sino que se multiplica en la medida en que se comparte. Así, la sangre de Leo se convierte en río perpetuo, en cauce inagotable que nunca se detiene, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En la dimensión más profunda, la sangre simboliza la unión entre el corazón humano y el sol cósmico. Cada latido es un eco de esa estrella que lo gobierna, cada pulsación es un recordatorio de que dentro de su cuerpo fluye la misma fuerza que hace girar los mundos. El sacrificio de Leo no es una pérdida personal, sino la manifestación de un principio universal: la vida se sostiene porque alguien se entrega. El sol da su luz, la tierra da sus frutos, el río da sus aguas, y Leo da su sangre como testimonio de esa ley eterna. Así, la sangre de Leo no es simple símbolo de sacrificio, es el estandarte invisible de su destino. Es la llama roja que nunca se apaga, el tributo que convierte su camino en epopeya, el sello con el que el cosmos reconoce a los que se atreven a vivir con intensidad total. Allí donde su sangre arde, la vida florece, el coraje despierta y el universo recuerda que el sacrificio constante es, en realidad, la más alta forma de victoria. La sangre de Leo es también memoria estelar. En cada vibración de su pulso late la historia de los soles que lo precedieron, de las explosiones cósmicas que dieron origen a la vida y de las fuerzas invisibles que mantienen al universo en movimiento. Ese sacrificio constante no solo pertenece al presente, sino que lo enlaza con la eternidad de los ciclos celestes. Es el mismo impulso que mueve las mareas, que enciende las estrellas y que mantiene la danza perpetua entre la luz y la sombra. Leo, al entregar su sangre simbólica, revive el pacto de los astros que aceptaron consumirse para iluminar lo que les rodea. La sangre no es únicamente sacrificio en el sentido de pérdida, es también pacto de permanencia. Cada vez que se derrama, Leo sella un compromiso con el futuro, asegurando que su fuego no morirá en la indiferencia ni en el olvido. Ese sacrificio silencioso se convierte en raíz para quienes lo siguen, en cimiento invisible sobre el cual otros construyen su propia fortaleza. La grandeza del león no reside solo en rugir o en conquistar,
sino en la constancia de un sacrificio que sostiene lo que no se ve, en la entrega diaria que construye imperios invisibles hechos de lealtad, inspiración y coraje. En su dimensión más profunda, la sangre representa el vínculo entre lo sagrado y lo humano. Es el recordatorio de que el poder solar de Leo no es abstracto, sino encarnado, palpable, humano en su esencia. Su sacrificio constante le recuerda que la divinidad no se encuentra fuera de él, sino latiendo dentro, en cada acto de entrega, en cada paso que lo impulsa a dar más de lo que posee. La sangre lo convierte en un canal vivo de la energía cósmica, en testimonio de que los cuerpos son templos donde lo infinito se derrama a través de lo finito. El sacrificio que su sangre simboliza no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes. Muchas veces arde en lo cotidiano, en las batallas silenciosas que nadie observa, en el sostén de sus propias emociones, en la renuncia a descansar cuando el deber lo llama, en la capacidad de levantarse una y otra vez después de haber caído. Ese sacrificio invisible es quizás el más heroico, porque no recibe aplausos ni reconocimientos, pero es el que fortalece la esencia leonina y la convierte en roca sobre la cual otros encuentran apoyo. En esas pequeñas ofrendas diarias su sangre se convierte en alquimia, en materia que se transforma en virtud. La sangre de Leo también lleva la impronta de la pasión. No hay sacrificio sin ardor, sin esa entrega vehemente que brota del corazón. Cada vez que ama, que crea, que se arriesga, está derramando parte de su energía vital como quien siembra en un terreno sagrado. Su sacrificio se convierte en semilla, y aunque pueda parecer que se vacía, en realidad está fecundando el futuro. Así, la sangre no solo es el precio, es también la garantía de continuidad, la promesa de que lo entregado florecerá en formas nuevas y más grandes de existencia. En el plano astrológico, la sangre de Leo se asocia al latido solar, al poder del quinto signo que representa el corazón del zodiaco. Así como el corazón bombea la vida a cada célula, Leo distribuye energía vital al círculo zodiacal entero. Su sacrificio es un acto de circulación cósmica, de movimiento perpetuo que recuerda que la vida no se sostiene en el aislamiento, sino en el flujo. Cada gota de su sangre simbólica es como un rayo de sol que viaja hasta lo más lejano, alimentando, calentando, sosteniendo, aunque él mismo se desgaste en el proceso. Ese sacrificio no lo reduce, lo agranda. La sangre que entrega lo convierte en eterno, porque deja huella en los demás, en los proyectos, en los sueños que logra encender. Su sacrificio se convierte en herencia invisible, en energía que permanece cuando su presencia física ya no está. Es así como Leo trasciende, no solo en el brillo inmediato de sus gestas, sino en la continuidad de su fuego a través de aquello que inspiró y sostuvo. La sangre de Leo, en su dimensión épica, es comparable al río rojo de los mitos, a esas corrientes sagradas que se ofrecían a los dioses como garantía de renovación. Es símbolo de valor, de fidelidad a un propósito superior, de entrega total que no conoce medias tintas. En ella se revela el destino de un ser que nació para arder, para dejar marca, para demostrar que la verdadera grandeza se escribe con la tinta del sacrificio. Por eso, aunque la sangre de Leo se derrame de manera constante, nunca es en vano. Cada gota es fuego que alimenta el mundo, cada sacrificio es llama que lo hace inmortal. Allí donde su sangre fluye, se abre el camino, renace la esperanza y se enciende la certeza de que nada puede detener a quien comprende que la ofrenda es, en sí misma, la más poderosa forma de gloria. La sangre de Leo es también el símbolo de la fuerza que se renueva a través de la entrega, el reflejo de un sacrificio que no conoce límites porque no nace de la obligación, sino de la esencia misma de su ser. En su naturaleza está grabada la misión de irradiar vida, de sostener con su fuego interior aquello que necesita calor para crecer. Por eso su sangre no es únicamente sacrificio, es también la corriente vital que lo conecta con el linaje solar del que proviene, un recordatorio de que su fuego es eterno y que, aunque se ofrezca constantemente, nunca se extingue. Esa sangre lleva inscrita la impronta de la lealtad, una fidelidad que no se rompe aunque la adversidad ponga a prueba su fortaleza. Al derramarse, se convierte en un pacto invisible que sella sus relaciones, sus ideales y sus batallas. Es la garantía de que su palabra no es solo sonido, sino vida ofrecida, porque Leo no entrega desde lo superficial, sino desde lo profundo. Cada gota es una promesa cumplida, un acto de coherencia con su verdad, una renuncia a lo efímero para abrazar lo trascendente. En la dimensión cósmica, su sangre se enlaza con el misterio de la rueda del tiempo. Al ofrecerse, Leo participa en el eterno ciclo de muerte y renacimiento, recordando que el sacrificio no es un final, sino un umbral hacia nuevas formas de ser.
Su sangre se derrama en el suelo de la existencia como semilla ardiente, fecundando futuros que aún no han llegado, fortaleciendo caminos que todavía no se han abierto. Esa entrega es su forma de perpetuar el movimiento de la vida, de mantener encendida la rueda solar que lo gobierna. La sangre de Leo guarda en su esencia un magnetismo particular, porque no solo fluye hacia afuera, sino que atrae hacia él a quienes necesitan luz y fortaleza. Es un sacrificio que inspira, que convoca, que despierta en los demás la voluntad de atreverse. Su derramamiento no es solo suyo, es colectivo, porque al entregarse, despierta en quienes lo rodean la memoria dormida de su propio poder. Su sacrificio se convierte entonces en chispa de transformación, en fuego que enciende la llama de otros corazones. En lo más íntimo, su sangre también representa la lucha silenciosa que libra consigo mismo. El sacrificio no se limita a lo que da hacia el mundo, sino también a lo que renuncia dentro de su propio ser. Cada vez que doma su orgullo para sostener un propósito mayor, cada vez que entrega su vulnerabilidad como muestra de fuerza, cada vez que resiste la tentación de claudicar, su sangre se derrama como testimonio de esa victoria interna. En esos instantes, el sacrificio se transforma en maestría, y lo convierte en un ser capaz de gobernar no solo sobre lo externo, sino también sobre su propio universo interior. La sangre de Leo, en su aspecto más místico, es fuego en estado líquido, un río ardiente que atraviesa la existencia recordando que toda vida se sostiene gracias a la entrega de quienes portan el coraje de dar más de lo que reciben. Ese río se alimenta de su pasión, de sus sueños y de su fuerza de voluntad, y aunque parezca que se agota, en realidad lo hace eterno. Su sacrificio es el precio de su grandeza, pero también la fuente de su inmortalidad, porque lo que ofrece no muere, sino que se eleva hacia las alturas cósmicas para regresar como bendición multiplicada. Cada batalla que libra, cada victoria que alcanza y cada herida que lo marca forman parte de este flujo perpetuo. Su sangre no es solo suya, es un cauce que conecta con la energía de todo el zodiaco, un puente que une lo humano con lo divino. En su sacrificio, Leo demuestra que la grandeza no radica en lo que se posee, sino en lo que se está dispuesto a entregar por aquello que trasciende la propia existencia. Así, la sangre de Leo se convierte en estandarte invisible, en símbolo eterno de sacrificio y gloria. Es la prueba de que la vida cobra sentido cuando se da sin medida, cuando el corazón late no solo para sí, sino para iluminar el mundo. Es el legado más profundo del león cósmico, mostrar que la verdadera fuerza no se mide en lo que se acumula, sino en lo que se derrama con nobleza y coraje, convirtiendo cada acto de sacrificio en un triunfo que trasciende el tiempo y lo acerca a la eternidad. La sangre de Leo es también una corriente invisible que guarda en su caudal la vibración de la voluntad, un recordatorio de que su sacrificio constante no solo lo define, sino que lo eleva a un plano donde la renuncia se transforma en fuente de poder. Cada latido que impulsa ese flujo lleva consigo la energía de un fuego que no se extingue, un fuego que lo obliga a entregar lo más íntimo de sí mismo sin esperar que el mundo comprenda la magnitud de lo que ha ofrecido. Esa sangre es el precio de su grandeza, pero también la garantía de que su destino está escrito con un tinte que no se borra. Su sacrificio no es un acto aislado, es un proceso continuo que lo vincula con la naturaleza cíclica del universo. La sangre que entrega es símbolo de los eclipses que oscurecen momentáneamente el sol, de las estaciones que obligan a la Tierra a morir y renacer, de los ritmos ocultos que rigen la existencia. Así como el cosmos se renueva gracias a la transformación constante, Leo se sostiene gracias a esa entrega perpetua que lo mantiene en movimiento. Su sacrificio lo convierte en reflejo de una verdad universal, todo lo que permanece lo hace porque se ofrece sin cesar. En la dimensión espiritual, esa sangre es también un sello iniciático. Representa el camino de un ser que se ha atrevido a atravesar pruebas y que ha pagado el precio de cada una con su propia esencia. No hay victoria sin ofrenda, no hay conquista sin entrega, y la sangre de Leo es la huella de ese peregrinaje heroico. Es la señal de que ha cruzado umbrales internos y externos, de que ha abierto portales que solo se activan cuando alguien se atreve a dar lo irreemplazable. En este sentido, su sacrificio lo convierte en un iniciado del fuego solar, en un guardián del misterio de la renovación. Ese sacrificio también se manifiesta como una fuerza creadora que impregna todo lo que toca. Su sangre simbólica se convierte en el pigmento que da color a sus obras, en la energía que alimenta sus palabras, en la pasión que enciende sus gestos. Lo que nace de Leo siempre lleva consigo la impronta de ese sacrificio, porque cada creación suya está bañada en la intensidad de su entrega. No hay obra que no esté marcada por esa fuerza vital, no hay palabra suya que no esté teñida por el rojo encendido de su esencia. La sangre de Leo es también un espejo de su vulnerabilidad. En ella no solo arde la fuerza,
sino también la fragilidad que se hace visible cuando el sacrificio es tan grande que deja cicatrices. Pero esas cicatrices no son símbolos de debilidad, sino de honor, señales que recuerdan que el camino de la grandeza no se transita indemne. Cada marca en su piel y en su espíritu es una constelación personal, un mapa de las batallas que lo han templado y lo han vuelto indestructible en su interior. El sacrificio constante que simboliza su sangre lo vincula de manera especial con el tiempo. Es como si cada gota derramada fuese una ofrenda al porvenir, un acto de confianza en que lo que hoy se entrega servirá para edificar un mañana más luminoso. En ese sentido, Leo se convierte en arquitecto invisible del futuro, en constructor de destinos que aún no se han revelado. Su sangre es el ladrillo invisible con el que levanta templos de esperanza, fortalezas de valor y caminos de gloria que otros recorrerán después de él. En el terreno más profundo, esa sangre representa la unión entre lo animal y lo divino. Es el recordatorio de que el león es a la vez criatura terrenal y encarnación solar, que su sacrificio pertenece tanto a la carne como al espíritu. La sangre es la frontera donde ambos mundos se encuentran, un río rojo que une la fuerza instintiva con la luz espiritual, demostrando que la verdadera grandeza surge de la integración de ambos aspectos. El sacrificio que Leo lleva en la sangre es también una forma de inmortalidad. Aunque el cuerpo se desgaste, aunque el tiempo deje huellas, lo que se entrega se multiplica y queda vibrando en la eternidad. Ese sacrificio se convierte en legado, en fuerza que trasciende lo personal y se convierte en inspiración para generaciones futuras. La sangre de Leo es, en última instancia, un faro encendido que no se apaga nunca, un testimonio ardiente de que la vida alcanza su máxima grandeza cuando se transforma en ofrenda perpetua. La sangre de Leo es también un llamado silencioso que vibra más allá del plano humano, una corriente que conecta con las dimensiones invisibles donde el sacrificio se convierte en código de luz. Cada gota que se entrega es un mensaje que asciende a las esferas superiores, donde los astros lo reconocen como emisario del fuego primordial. No es una pérdida, es un lenguaje, una escritura secreta que inscribe su destino en la bóveda celeste. Así, lo que parece dolor o desgaste en la tierra se traduce en poder y reconocimiento en el cosmos, como si su sacrificio fuese la llave que abre puertas que a otros permanecen cerradas. Ese sacrificio continuo tiene también un carácter de redención, porque en la sangre de Leo no solo se derrama esfuerzo, también se purifica lo denso, lo oscuro y lo estancado. Su entrega constante limpia, libera, quema impurezas que podrían detenerlo, y por eso cada vez que se vacía, en realidad se renueva. Su sangre es fuego líquido que barre con la inercia y con el miedo, que disuelve lo que impide avanzar, que arrasa con la sombra para que surja lo luminoso. Este proceso lo convierte en un ser que no solo se sacrifica para dar, sino que también se redime en cada entrega, transformando su propia esencia en algo más puro, más noble y más invencible. La sangre que Leo derrama no circula en silencio únicamente dentro de su cuerpo simbólico, sino que se extiende como un río hacia la colectividad. No hay sacrificio suyo que no deje huella en el entorno, porque su vibración alcanza a quienes se cruzan en su camino. Es un sacrificio expansivo que alimenta, que fecunda, que inspira. Allí donde se vacía, otros encuentran fuerza, otros recuerdan su propio valor, otros despiertan al coraje de dar un paso más. Es la paradoja del sacrificio solar, el dolor que podría parecer individual se convierte en alimento colectivo, en chispa que aviva hogueras que parecían apagadas. En lo más profundo, esa sangre encierra la memoria de la eternidad. Es la prueba de que Leo no se rinde a la fugacidad de lo inmediato, porque cada gota derramada trasciende el instante y se integra en la corriente inmortal del tiempo. No hay sacrificio que se pierda, porque la sangre de Leo no muere, se transforma en constelación de recuerdos, en fuerza latente que permanece en el aire, en la tierra, en el corazón de quienes han sentido su fuego. La sangre es la huella imperecedera de un ser que nació para no ser olvidado. Su sacrificio es también un acto de confianza radical en la vida. Cada vez que da, se vacía y se renueva, está declarando que no teme a la escasez, que confía en que el universo devolverá multiplicado lo que se entrega. Ese derramamiento constante es fe encarnada, certeza de que su fuego no se extinguirá porque forma parte del fuego solar que todo lo sostiene. Así, su sangre se convierte en testimonio vivo de abundancia, en prueba de que quien se atreve a dar sin medida nunca se queda vacío, porque la fuente que lo alimenta no tiene fin. La sangre de Leo lleva además un matiz guerrero, porque no es sacrificio pasivo, es batalla permanente. Cada gota derramada simboliza un triunfo sobre la adversidad, un rugido que se eleva incluso en medio de la herida. No se trata de resignación, sino de lucha sagrada, de esa fuerza que se niega a caer en el olvido, que transforma cada sacrificio en victoria.
La sangre de Leo es roja como el amanecer porque recuerda que, después de cada entrega, un nuevo sol se alza, y que ningún sacrificio se derrama sin encender el horizonte de lo que está por venir. Ese río de fuego que circula por su interior guarda también la sabiduría de la inmortalidad. La sangre lo conecta con los héroes míticos que, al derramar la suya, alcanzaron un lugar entre los dioses. Es el puente entre la carne y el espíritu, entre lo perecedero y lo eterno. Al sacrificarse constantemente, Leo se convierte en protagonista de su propia epopeya, no como un ser condenado al desgaste, sino como un guerrero cósmico que sabe que el precio de la gloria es la entrega absoluta. En última instancia, la sangre de Leo no solo simboliza sacrificio, sino destino. Es la marca indeleble que lo guía, la fuerza que lo obliga a levantarse aun cuando todo parece perdido, la llama que lo convierte en faro incluso en medio de la tormenta. Su sacrificio no lo derrota, lo inmortaliza, porque demuestra que su fuerza no se mide en lo que guarda para sí, sino en lo que ofrece sin reservas. En cada gota que entrega, Leo afirma que su misión no es resistir apenas, sino encender con su fuego la eternidad. La sangre de Leo es también la expresión más íntima de su fuego creador, un manantial que no solo se entrega hacia afuera, sino que sostiene la permanencia de su llama interior. En ella habita la vibración de un sacrificio que no se limita a la acción heroica visible, sino que se despliega en lo silencioso, en lo cotidiano, en lo que nadie observa, pero que lo mantiene fiel a su esencia solar. Cada vez que esa sangre se derrama simbólicamente, se reafirma el pacto con su estrella regente, con el sol que nunca deja de brillar aunque su calor queme y su luz lo exponga a todos los ojos. En esa corriente ardiente se esconde el pulso de un linaje ancestral que trasciende el tiempo humano. La sangre de Leo lleva en su interior las marcas de generaciones de reyes, de guías, de guerreros que entendieron que la grandeza se paga con entrega. Es una herencia que corre por él como un río rojo que jamás se seca, que recuerda que portar la corona del león significa aceptar la ofrenda perpetua de lo más íntimo de la propia esencia. Ese legado lo convierte en un ser que no solo sacrifica por sí, sino por todos los que vinieron antes y por todos los que vendrán después. El sacrificio que la sangre representa no es únicamente dolor o desgaste, también es disciplina espiritual. Leo derrama su energía no de manera caótica, sino como un rito constante, como una liturgia ardiente que ordena su vida. Cada gota se convierte en símbolo de control sobre su propio instinto, en victoria sobre las sombras internas que intentan desviarlo de su camino. Así, la sangre de Leo no es solamente la señal de un sacrificio inevitable, sino la prueba de que ha sabido transformar el impulso salvaje en ofrenda consciente, domando la fiera sin apagar su rugido. La sangre que ofrece vibra además como un canto de poder. Allí donde se derrama, la tierra se estremece, el aire cambia, la energía se eleva. Su sacrificio tiene un eco cósmico que no se limita al plano terrenal, porque Leo pertenece al elemento fuego y su sangre es un combustible que trasciende los límites físicos. Cada entrega suya activa una resonancia en la rueda zodiacal entera, recordando a los demás signos que el precio de la vida plena es la entrega constante. Aries se enciende con más vigor, Sagitario se expande con más visión, Acuario encuentra más impulso para liberar. El sacrificio de Leo es chispa que enciende a los demás, invisible pero innegable. En la sangre leonina también está grabada la paradoja de la eternidad, cuanto más se da, más se multiplica. El sacrificio no vacía, sino que abre un canal de abundancia infinita, porque la naturaleza solar de Leo lo conecta con la fuente inagotable de energía universal. Allí donde otros temen perder, él descubre que su sangre es un río sin final, que su sacrificio no lo disminuye sino que lo expande, que cada entrega lo convierte en un ser más vasto, más luminoso, más cercano a lo eterno. Ese sacrificio que late en su sangre es también una prueba de coraje frente al destino. Cada vez que se enfrenta a pruebas, heridas y pérdidas, la sangre se convierte en recordatorio de que no hay derrota definitiva para quien acepta que la entrega forma parte del camino. La sangre de Leo es la tinta roja con la que escribe su epopeya, cada gota derramada es un verso de coraje, cada sacrificio es un capítulo que lo acerca más a la culminación de su misión. Lo que para otros sería el fin, para él es el renacer, porque su sangre tiene la capacidad de transformarse en fuego nuevo, en fuerza renovada, en impulso hacia lo imposible. También guarda en sí misma el misterio del magnetismo. La sangre de Leo atrae, convoca, inspira, porque en su sacrificio hay una verdad que no necesita palabras. Es la vibración de un corazón que late con tal fuerza que los demás no pueden ignorarlo, es la entrega silenciosa que despierta respeto y admiración. Su sacrificio lo convierte en centro,
en Sol, en núcleo alrededor del cual orbitan otros, no por obligación, sino por el magnetismo natural de quien se entrega sin reservas. En última instancia, la sangre de Leo no es solo símbolo de sacrificio, sino de destino cumplido. Es la señal de que su vida no transcurre en vano, de que cada paso está marcado por la nobleza de una ofrenda perpetua. Esa sangre lo vuelve eterno, porque no se queda en él, sino que se expande en la memoria de la vida misma. Allí donde fluye, la esperanza se renueva, la oscuridad retrocede y la grandeza se manifiesta. Su sacrificio no lo debilita, lo inmortaliza, porque demuestra que el verdadero poder no radica en lo que se guarda celosamente, sino en lo que se entrega con valentía y sin condiciones. La sangre de Leo encierra también el misterio de la transformación constante, como si cada derramamiento simbólico fuese una alquimia secreta que convierte el dolor en fuerza y la pérdida en expansión. No es un sacrificio estéril, sino un proceso en el que lo entregado se eleva a una frecuencia más alta y regresa convertido en poder interior. Es el fuego líquido que transmuta la fragilidad en sabiduría, que transforma la herida en cicatriz luminosa y que hace de cada caída un nuevo punto de partida. Así, la sangre no es el final de nada, es el germen de una nueva creación, la materia prima de una grandeza que se reinventa sin cesar. Esa sangre lleva en sí el eco de los mitos antiguos donde los héroes alcanzaban la inmortalidad no por evitar el sacrificio, sino por abrazarlo. Leo repite ese gesto eterno en cada acto de entrega, encarnando la certeza de que el sacrificio no lo reduce, sino que lo inscribe en la memoria cósmica como un ser que ha sabido ofrendar lo más valioso. El universo reconoce esa entrega silenciosa y responde con caminos abiertos, con fuerzas ocultas que se alinean en su favor, porque la sangre derramada con nobleza es un llamado que los astros escuchan con reverencia. En lo profundo, su sangre representa también la lucha entre lo efímero y lo eterno. Es un río que fluye en el tiempo humano, pero que lleva dentro de sí la vibración inmortal del sol. Esa dualidad convierte su sacrificio en un puente, por un lado es carne que se vacía, por otro es espíritu que se multiplica. Leo sostiene en su sangre el secreto de unir dos mundos, recordando que el verdadero poder se encuentra en aceptar la vulnerabilidad sin dejar de encarnar lo divino. Cada gota que entrega es un recordatorio de que lo eterno se manifiesta precisamente en lo que parece finito. La sangre de Leo también se vincula con la lealtad a sí mismo. Su sacrificio no se limita a lo que ofrece a los demás, sino a la decisión constante de no traicionar su propia esencia. Cada vez que elige mantenerse fiel a su fuego interior aunque el mundo lo invite a apagarse, está derramando parte de esa sangre invisible como prueba de su integridad. Esa fidelidad inquebrantable lo convierte en faro, porque demuestra que la verdadera nobleza no es complacencia, sino compromiso con la verdad del propio corazón. En el plano más cósmico, la sangre de Leo pulsa al ritmo de los ciclos solares. Es un sacrificio que imita al astro que lo rige, un sol que arde, se consume y se entrega sin detenerse jamás. La sangre se convierte en la expresión interna de ese mismo movimiento universal, una corriente que da vida mientras se desgasta, que sostiene mientras se entrega, que no pide nada a cambio porque su esencia es irradiar. Por eso su sacrificio no es accidente, sino naturaleza, una misión que se cumple con la misma certeza con la que el sol amanece cada día. La sangre de Leo no solo es sacrificio en sí, sino también memoria de su propósito. Cada gota derramada contiene la semilla de su destino, como si en ella estuvieran escritas las coordenadas que lo guían hacia la plenitud. El sacrificio constante actúa como recordatorio de que su vida no está hecha para la mediocridad ni para lo pasajero, sino para lo épico y lo trascendente. Allí donde fluye su sangre, el camino se revela, las pruebas se convierten en maestrías y lo imposible se transforma en conquista. En su dimensión más épica, la sangre de Leo es también un estandarte que ondea aunque nadie lo vea. Es la bandera invisible de un espíritu que declara con cada entrega, aquí estoy, y nada podrá detenerme mientras mi corazón siga latiendo. No necesita proclamarse porque la vibración de su sacrificio resuena más fuerte que cualquier palabra. Es un rugido silencioso, un pacto grabado en la sustancia misma de la vida, un eco que permanece más allá del cuerpo y del tiempo. Esa sangre encierra además la promesa de la inmortalidad a través del legado. No importa cuánto se entregue, nunca se perderá, porque lo derramado se convierte en semilla para otros, en inspiración para quienes lo contemplan, en fuego para quienes necesitan recordar su propia valentía. Su sacrificio se multiplica en los demás, enciende llamas en otros corazones y lo convierte en un ser que no muere, sino que se prolonga en cada vida tocada por su energía.
La sangre de Leo es un río rojo que jamás deja de fluir, un sacrificio perpetuo que no lo debilita, sino que lo convierte en un ser inquebrantable, una prueba ardiente de que la grandeza solo se alcanza a través de la ofrenda absoluta. Es el sello de su misión cósmica, la prueba de que fue creado no para retener, sino para dar, no para ocultar su fuego, sino para encender la eternidad con su sacrificio. La sangre de Leo es también la encarnación de un ritmo cósmico que late en sintonía con los ciclos de creación y destrucción del universo. Su sacrificio no es una entrega desordenada, sino un pulso que acompasa su destino con los movimientos del cielo. Así como el sol brilla y se consume para sostener la vida, la sangre leonina circula como un recordatorio de que la existencia se mantiene gracias al equilibrio entre dar y recibir, entre perder y conquistar, entre morir y renacer. En esa cadencia se encuentra su fuerza, porque al entregar su esencia se alinea con la danza de los astros y se convierte en parte activa de la maquinaria cósmica. Cada gota de esa sangre invisible guarda el secreto del valor ante la soledad. No siempre el sacrificio es visto o reconocido, y sin embargo Leo continúa ofreciéndose en silencio, como un guardián que entiende que la verdadera grandeza no depende de la mirada externa, sino de la fidelidad a una misión superior. Es en esos momentos de entrega oculta donde la sangre alcanza su poder más elevado, porque el sacrificio sin testigos es el que más pesa en el alma, y es el que más lo acerca a la estatura de los héroes solares que brillan por sí mismos sin esperar aplauso. El sacrificio de la sangre leonina no se limita al terreno espiritual, también se manifiesta en lo físico y en lo emocional. La pasión intensa que lo habita lo impulsa a gastar su energía vital en cada proyecto, en cada amor, en cada causa en la que cree. A veces siente que su corazón arde más de lo que el cuerpo puede soportar, y sin embargo esa misma intensidad es la prueba de que está hecho para vivir en grande, no en la tibieza. La sangre se convierte entonces en símbolo de resistencia, en el testimonio de que su cuerpo y su espíritu están diseñados para soportar la presión de un fuego que otros no podrían sostener. Hay en su sangre un llamado ancestral a la protección. Leo derrama parte de sí mismo para blindar a quienes ama, para levantar muros invisibles de energía que resguardan a los suyos del frío, del miedo y de la oscuridad. Cada sacrificio suyo es una barrera invisible que protege, una fortaleza que se erige sin necesidad de piedra, un fuego que ahuyenta las sombras. En esta misión protectora la sangre se convierte en escudo, un recordatorio de que el sacrificio no es solo entrega, sino también poder defensivo que preserva la vida de lo que amenaza con destruirla. Su sacrificio no es lineal, es cíclico. Cada vez que su sangre se entrega, se abre un portal de renovación que lo lleva a un nuevo nivel de conciencia. Es como un rito de iniciación perpetuo en el que debe morir a lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ese sacrificio constante lo convierte en un ser en evolución permanente, que no se detiene, que nunca se queda estático en la comodidad, porque su naturaleza le exige avanzar hacia dimensiones más elevadas de su propia grandeza. En ese flujo, su sangre no es pérdida, es tránsito, es el precio de cruzar de un estado del ser a otro más amplio y luminoso. También existe en su sacrificio una belleza trágica, una nobleza que se alimenta de la paradoja de entregar lo más valioso sabiendo que ello conlleva dolor. Es en esa tensión entre el sufrimiento y la gloria donde Leo revela su verdadera estirpe heroica. La sangre lo convierte en protagonista de una epopeya donde el dolor no es fracaso, sino parte del camino hacia la trascendencia. Es la marca de que ha elegido el sendero de la grandeza, un sendero que nunca se pavimenta con facilidades, sino con la fuerza de la entrega. La sangre leonina porta también el símbolo del compromiso con el futuro. Lo que se sacrifica en el presente no se pierde en el vacío, sino que se proyecta hacia lo que vendrá, sembrando en la línea del tiempo la certeza de un destino superior. Cada sacrificio abre un surco en el suelo invisible de la historia personal y colectiva, preparando la tierra para que germine la abundancia, la victoria y la gloria. En esa visión, Leo no se sacrifica solo por sí mismo, sino por una herencia espiritual que trasciende su vida y se convierte en inspiración para quienes seguirán su camino. Ese río rojo que lo habita lo vincula con lo divino, porque el sacrificio constante es también un acto de fe. Cada vez que entrega parte de sí confía en que el universo sabrá devolverle la energía multiplicada, que la rueda zodiacal girará a su favor, que la justicia cósmica se impondrá. Su sangre lo conecta con la certeza de que todo sacrificio tiene un sentido mayor, aunque en el momento parezca incomprensible. Esa fe lo sostiene en las pruebas más duras y lo convierte en un ser que nunca pierde la esperanza, incluso cuando su cuerpo o su espíritu sienten el peso de la entrega. La sangre de Leo, finalmente, es el sello de un destino que no puede negarse. Es la prueba de que fue creado para irradiar, para dar, para consumir su fuego en nombre de algo más grande que él mismo.
No es una condena, es un privilegio sagrado que lo distingue como hijo del sol, como guerrero de la luz, como portador de una fuerza que arde eternamente. Su sacrificio no lo desgasta, lo consagra, porque lo eleva a la categoría de mito viviente, un ser cuya sangre no se derrama en vano, sino que escribe con letras rojas la historia de un espíritu que jamás se rinde y que nunca deja de brillar.